Bienvenidos a la conferencia de prensa sobre la situación COVID-19 en Panamá. En la mesa principal nos acompaña la ministra de Salud, Rosario Torne Montenegro, Juan Pino, ministro de Seguridad, Marcova Concepción, ministra de Desarrollo Social, el doctor Enrique Lao, director de la Caja de Seguro Social. Buenas tardes, ministra, adelante. Muy buenas tardes, Panamá. A 36 días de haber presentado el primer caso confirmado de COVID-19, hemos venido comunicando diariamente a la población el comportamiento de esta pandemia, de tal manera que juntos como país tomemos todas las acciones necesarias. En ese sentido, a partir de esta semana, el Ministerio presentará la información sobre variables e indicadores de interés a la mesa con una nueva línea de comunicación. En ese sentido, le vamos a dar la palabra a la doctora Lourdes Moreno para que haga la presentación correspondiente. El día de hoy, como señalaba, nosotros estamos tomando en cuenta la necesidad de presentar gráficos que veamos el comportamiento mundial, porque siempre cuando hablamos del tema de COVID, estamos hablando como si todo fuera a nivel de Panamá. Y este es un tema que definitivamente involucra el comportamiento del virus en todo el mundo, y en ese sentido es importante ver cómo se comporta a nivel de todos los países y ver cómo se toman las muestras y viceversa. Ustedes pueden hacer la presentación de gráfico. Rodrigo Antonio. Doctor Rodrigo. Gracias, señora ministra. Buenas tardes, Panamá. Para el día de hoy vamos a estar haciendo una actualización de la información que compartimos durante la rueda de prensa del 3 de abril. Y el día de hoy vamos a ir mostrando la actualización de lo que ha sido la dinámica de la epidemia para el caso de Panamá. Pasando la siguiente lámina, por favor. Doctor Xavier, si quiere. Hoy va a hacer una presentación mix en donde 3 de los expertos que nos vienen acompañando van a estar haciendo aportes sobre el comportamiento científico, porque en redes y en todos los medios hay muchas interrogantes. Por eso hemos querido presentar una variación en la presentación de tal manera que no solamente se presenten descriptivamente el número de casos, en qué áreas geográficas predominan, sino también que ustedes puedan ver cómo es el comportamiento de recuperación, no solamente clínica, sino también epidemiológicamente. Por eso estamos haciendo la presentación de salud dividida en 3 componentes. Sí, la semana pasada ya nosotros comentábamos acerca de la definición de recuperados, porque mucha gente se preguntaba por qué Panamá tenía muy pocos recuperados comparados con otros países de la región. Entonces lo que hicimos fue realmente ponerle números a las definiciones. Si nosotros evaluáramos la definición de Asia que utilizó al principio, realmente la definición que utilizó Asia al principio era que el paciente saliera del hospital, tuviera una recuperación clínica y además se le hicieran 2 pruebas de PCR detectando el virus y que fueran esas 2 pruebas de PCR negativas. Esa era la definición que se empleó en Asia inicialmente. Entonces, con esa definición nosotros estamos reportando, esto fue para la gráfica para el 10 de abril, estábamos reportando más o menos como el 1% o menos de recuperados. Sin embargo, lo que hemos visto en otros países, y hemos estado en contacto con todos los países latinoamericanos, cuál es la definición que ellos han estado usando. Y la definición que ellos están usando es no hacer las pruebas de PCR negativas, sino sencillamente clasificar a los pacientes por tiempo de recuperación. Una vez que los pacientes se recuperan clínicamente, entonces algunos países cuentan 14 a 21 días después de los síntomas y otros países cuentan después de 21 días de los síntomas. Y con esa clasificación, entonces nosotros realmente estamos muy similar a lo que ha ocurrido en toda Latinoamérica. Estamos hablando de que a lo mejor un 25% de nuestros pacientes ya están recuperados.
Entonces eso es importante tomarlo en cuenta. Hoy, por ejemplo, hubo mucho ruido en las redes porque Chile es el país que arroja más recuperados, más o menos como el 30%, y resulta que Chile, además de utilizar los 14 días después del inicio de los síntomas como criterio de recuperación, agrega los fallecidos a la lista de recuperados. A nosotros realmente eso nos parece inaceptable desde el punto de vista de clasificación. Pero variando entonces las definiciones y ajustándonos a lo que hacen todos los países en Latinoamérica, nosotros realmente tenemos una inmensa cantidad de recuperados que para el 10 de abril andaban más o menos como en los 800 y algo, y que ahora son muchos más, probablemente por arriba de 1000, utilizando la definición que han utilizado otros países de Latinoamérica. Rodrigo Antonio. Doctor Rodrigo. Bien. Habiendo aclarado esto, el siguiente punto es darle seguimiento a la información que presentamos durante la rueda de prensa del 3 de abril. Vamos a estar mostrando dos indicadores que son los con los que venimos dándole seguimiento a la epidemia en Panamá. El primero es el tiempo de duplicación del número de casos de COVID. Lo que ustedes ven aquí es la información actualizada hasta el día de ayer, el 12 de abril. Para el día 3 de abril habíamos hablado de que estábamos cerca de los 4 días de duplicación, es decir, que cada 4 días se venían duplicando el número de casos. Y lo que observamos para el día de ayer es que estamos cerca de los 8 días. Como habíamos mencionado previamente, lo ideal es estar por encima de los 10 días, básicamente porque esto nos va a permitir, obviamente, en esta carrera que tenemos, en esta maratón, obviamente alcanzar, darle tiempo al sistema de salud para no colapsar. El siguiente indicador que estamos revisando es el número reproductivo efectivo. Nuevamente aquí ustedes lo ven, es la línea roja que viene cayendo en el tiempo. Este número nuevamente es lo que nos dice es qué tan rápido se está propagando el virus, es decir, cada persona que tiene a cuántas podría contagiar. Como hemos mencionado previamente, lo ideal es que se mantenga cercano al 1 o por debajo del 1. Para el día 3 de abril habíamos hablado de que estábamos en 1.8, es decir, que cada persona podría contagiar aproximadamente a 2. Estamos disminuyendo, sin embargo todavía no estamos en el punto de la meta para este periodo de la epidemia. Estamos cercanos, hasta el día de ayer estamos en 1.5, lo cual todavía exige que seamos mucho más comprometidos con las medidas de supresión, con el tema de aislamiento de los casos y con las medidas de seguimiento de los contactos, tanto primarios como secundarios que tenemos. Si bien ustedes observan el número de casos que se vienen viendo en verde han tenido un patrón que está muy relacionado con el número de muestras que se vienen analizando. Para los últimos días, sobre todo el fin de semana, y esto es algo que vamos a ir monitoreando sobre todo esta semana que es crítica, esperamos que ese número logre tener un patrón mucho más estable y de esa forma poder llegar a esta meta que tenemos de alcanzar el 1. En la siguiente, que es la última lámina que tenemos, es simplemente mostrar lo que habíamos proyectado para el día 10 de abril. Ahí lo que habíamos visto era que teníamos 3 escenarios que se habían proyectado a partir de antes de que se implementaran las medidas de cuarentena, es decir, antes del 25 de marzo. Y teníamos 3 escenarios, un escenario que era, llamémoslo, el pesimista, un escenario que era el intermedio y el escenario que era optimista, que era el que buscaba alcanzar a cumplir la meta. Definitivamente estuvimos con toda la implementación de muestras que se ha realizado, hemos evidenciado que se evitaron aproximadamente 6.000 casos de lo que teníamos proyectado. Sin embargo,
no alcanzamos la meta que teníamos para el 10 de abril, que era mantenernos por debajo de 2.000 casos. Por el contrario, estuvimos cercanos a los 3.000 casos, que lo que se relaciona es con nuevamente una propagación de la enfermedad que está mucho más por el orden de 1.8 a 2.3. Es por esto que es clave los siguientes, esta semana es crítica porque hemos logrado no saturarnos, no sobrepasar el sistema de salud. Sin embargo, tenemos algunos focos que se han venido identificando y que van a ser los que pueden generar más contagios, y es por esto que es importante durante las siguientes semanas vamos a estar dando seguimiento a estos indicadores y hacer unas nuevas proyecciones para el siguiente mes que nos permitan ir viendo el cumplimiento de esta meta que se ha planteado con las medidas de supresión. Muchas gracias, señora Muchas ministra. gracias. Doctora Lourdes Moreno, los elementos desde el punto de vista epidemiológico sintetizados. Buenas tardes, equipo Panamá. Para el día de hoy, 13 de abril, tenemos que un total de pruebas acumuladas de 15.567 pruebas, de las cuales 420 son nuevas pruebas. Esto nos lleva a un total de casos acumulados de 3.472, y para el día de hoy tenemos 72 nuevos casos. Tenemos un dashboard que es el que vamos a estar manejando próximamente, en el que vamos a mostrar el número de casos total. Como lo pueden ver, 3.472 casos, de los cuales están en aislamiento domiciliario y hoteles 2.283 casos, de los cuales 694 se encuentran en hoteles, un total de 334 en hospitalizados, de los cuales en sala están 229 y en UCI 105. El dashboard también nos presenta el número de fallecidos y una noticia buena epidemiológicamente: tenemos 61 recuperados, 32 nuevos casos. Sin embargo, importante mencionar que tenemos 1.714 con recuperación clínica. El total de pruebas que tenemos per cápita es 3.638 pruebas. Importante también que el porcentaje de pruebas negativas se mantiene en 11.755, un 76%, y de pruebas positivas un 23%, 3.642. Dentro de ese porcentaje de pruebas negativas, pues allí tenemos también algunas pruebas de control, segundas y terceras muestras, que nos ayudan a tener pues pacientes recuperados. En cuanto al número de casos y defunciones, nos mantenemos en las mismas edades, entre los 20 y los 59 años de edad, es en donde mayor número de casos tenemos. Tenemos un 78.8% de los casos allí, y las defunciones pues se mantienen en los mayores de 60 años, con 73 de las mismas, para un porcentaje de 39.4%. En cuanto a las áreas geográficas, se mantienen las mismas áreas, con incremento en los corregimientos. Sin embargo, las áreas más afectadas son
Panamá Metro, Panamá Oeste, San Miguelito y Panamá Norte. Igual los corregimientos más afectados pues los van a tener en la página web y en el comunicado. En cuanto a la línea 169, las llamadas recibidas tenemos 2.719, llamadas contestadas 2.412, llamadas falsas 78 y abandonadas 307 llamadas. En cuanto a Rosa, tenemos un total de usuarios atendidos de 53.373. Sin embargo, se han atendido un acumulado de 110.661 atenciones por Rosa. Señora ministra. Gracias. Creo que es bien importante el reporte que ha dado la doctora Lourdes, en el sentido de que Panamá venía aplicando una categorización de casos recuperados, una de las más estrictas, en donde era el laboratorio que definía quién era la persona que estaba curada. El resto de los países de América Latina, incluso en Europa, se estaban definiendo los casos por el cumplimiento del tiempo y por la sintomatología clínica. El día de hoy, a partir de la fecha, vamos a tratar de presentar mayores indicadores, en donde no solamente vamos a presentar el número de casos de pacientes que, estando hospitalizados, han requerido 2 pruebas para decidir la salida del hospital, sino también poderles presentar el número de casos de pacientes que se vienen recuperando en los hoteles, en las casas, de tal manera de que quede homologado el estándar que se están utilizando por otros países. Yo creo que eso es muy importante y da un panorama mucho más claro de que, sin embargo, al ser esto un virus que tiene una alta letalidad, no todas las personas que le da necesariamente van a tener un deceso, pero sí indica la necesidad de que todos nos pongamos a cumplir con responsabilidad las medidas del Ministerio de Salud de quedarse en casa, porque una gran cantidad de ellos puede quedar en unidades de cuidados intensivos si no siguen las instrucciones que le estamos dando y que se pueden efectivamente complicar. Para continuar, el doctor Enrique Lao va a presentar un informe del comportamiento del COVID-19 en la Caja del Seguro Social y las acciones que ellos vienen aplicando. Sí, buenas tardes. La Caja del Seguro Social continúa trabajando intensamente en esta lucha contra el COVID-19 en conjunto con todos los elementos del Estado panameño. En las últimas 48 horas hemos tenido unas buenas noticias en las unidades de cuidado intensivo. Hemos logrado dar de alta 6 pacientes que estuvieron muy graves y gracias al trabajo tenaz, profesional e ininterrumpido de ese recurso humano, de los médicos, enfermeras y demás miembros del equipo sanitario, logramos poder trasladar a estos pacientes a la sala. Otro de los puntos importantes es nuestra disponibilidad de recursos. En este momento tenemos 59 pacientes en ventilación mecánica, hay 1.147 camas disponibles a nivel nacional y en cuidados intensivos a nivel de todo el sistema sanitario, de todo el sistema hospitalario de la Caja del Seguro Social, tenemos 92 camas disponibles y 137 ventiladores. Seguimos preparándonos y hemos logrado iniciar el día de hoy los trabajos de adecuación de una nueva área hospitalaria cercana al Hospital Irma de Lourdes Sanetatos, donde vamos a disponer de 93 camas hospitalarias que serán utilizados en pacientes que no tengan COVID para evitar la contaminación por el COVID cuando van al Hospital de Irma de Lourdes Sanetato. Otra noticia es que en el complejo hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid hemos iniciado el día de hoy la detección de interleucina 6, ferritina y dímero D de una forma mucho más fluida, poniendo este servicio a disposición de todos los pacientes del país. Y este servicio también lo vamos a llevar al Hospital Rafael Esteves en Agua Dulce. Hoy fueron nombradas 50 nuevas enfermeras.
de las cuales 25 estarán trabajando en el complejo hospitalario, 15 en el Hospital Irma de Lourdes Sanetato y 10 en Colón. Y anunciamos a nuestro recurso humano que a partir del día miércoles estaremos iniciando el programa de vacunación contra la influenza a nivel nacional. Estén atentos porque cada unidad ejecutora tendrá su propia programación. Y el programa de reparto de medicamentos a domicilio para pacientes crónicos hasta este momento ha despachado 1.300.000 medicamentos. Somos conscientes de que hay gente que está esperando, que han pasado más de 2 semanas y no hemos podido llegar a ustedes. El día de hoy hemos aumentado con el recurso humano de los conductores de la Caja del Seguro Social para que se sumen a esta iniciativa. Además, pedimos disculpas por estos inconvenientes. Le pedimos que cualquier cosa nos pueden llamar al 169, nos informan y trataremos de que usted no interrumpa su tratamiento. Otro punto es que han quedado con las medidas de restricción de movilidad en el interior de la República una serie de jubilados y pensionados que no han podido cobrar. Les pedimos que llamen al 503-2104, repito, 503-2104, en horario de 8 de la mañana a 12 de mediodía, para que coordinen ahí. Y nosotros le vamos a enviar su cheque a la agencia que le quede más cercana al sitio donde está y así no debe movilizarse. Del 6 al 12 de abril se transfundieron en nuestros hospitales 171 unidades de glóbulos rojos empacados. Eso significa que estamos cortos y exhortamos a la población que continúe con la donación de sangre. Muchas gracias. El doctor Enrique Lao ha hablado de estrategias muy importantes que en salud se vienen aplicando y nosotros queremos reiterarle a la población de Panamá Oeste que al ocupar el segundo lugar de mayor número de casos reportados, estamos instalando en esta semana un local dentro de Westland Mall para comenzar a toma de muestras tipo autorrápido, de tal manera que podamos tener una mayor masificación de pruebas y no tengan que movilizarse a la capital y que más rápidamente puedan tener disponibles los estudios. Esta es una medida que estamos tomando para que detectemos oportunamente los casos que puedan estar asintomáticos, pero eso no significa que no deban quedarse en casa y seguir las instrucciones que estamos dando. Para continuar con la presentación, le vamos a dar la oportunidad al ministro de Seguridad para que presente los aspectos relacionados con todos los operativos y seguridad que tiene este plan integral por Panamá. Gracias, señora Protégete, ministra. Panamá. Buenas tardes a todos. Panameños, quédate en casa. Deja que el coronavirus se muera solo en las calles. No me cansaré de decirlo, por el bien de todos. Empezamos una nueva semana manteniendo activos los cercos sanitarios, la cuarentena y el toque de queda. Como fuerza de tarea conjunta, seguimos vigilantes para garantizar el cumplimiento de las medidas que evitan la propagación del coronavirus en Panamá. Debo destacar que el comportamiento de la población durante la cuarentena absoluta del fin de semana fue muy positivo. La comunidad en su gran mayoría se quedó en casa. Estamos seguros de que este aislamiento tendrá resultados beneficiosos para todos, los cuales veremos en los próximos días. Reconocemos la colaboración entre las autoridades locales y la comunidad en la comarca Nové Gublé y Gunayala, al igual que en la provincia de Los Santos y la provincia de Panamá Oeste, en donde ha privado la coordinación, el trabajo y equipo y la solidaridad de la población en especial. Exhortamos al resto de las autoridades locales para que con la ayuda de todos se atienda la cuarentena y salgamos adelante en esta misión en busca de frenar la pandemia y salvar vidas. Las últimas estadísticas sobre el cumplimiento de la medida de toque de queda indican que 341 personas fueron retenidas, 102 en Panamá Centro, 43 en Bocas del Toro,
35 de Colón y 34 personas en Coclé. Estos números fueron los máximos dentro de todas las provincias. Por primera vez, las cifras de las últimas 24 horas indican que solo 26 personas fueron retenidas en la provincia de Panamá Oeste, lo que indica un cambio positivo entre la población que vive. Los exhortamos a que continúen así. Ahora nos corresponde hacer un llamado a los residentes de la ciudad capital, en donde algunas personas insisten en violar la cuarentena. La Fuerza de Tarea Conjunta seguirá vigilante y toda aquella persona que está en la calle sin justificación o incumpliendo su horario de movilidad será retenida. En este trabajo de vigilancia, las cifras indican que en las últimas 72 horas, solo 8 conductores en todo el país incumplieron con el horario de movilidad, sustentado en el decreto ejecutivo 266, quedaron con la licencia suspendida por 3 meses y el auto en un corral por igual término. Informamos, otra buena noticia, sobre la recuperación de la Fuerza de Tarea Conjunta, en 37 casos por contacto que se han dado de alta por cuarentena y 3 altas por positivo de virus. Aprovechamos para agradecer a los hoteles que han colaborado con nosotros, con la Fuerza de Tarea Conjunta, para apoyar al personal que por razones de trabajo han resultado afectados con el virus, ya sea por contacto o por positivo. Quiero enviarles un mensaje de solidaridad a todos los familiares, a quienes integran la Fuerza de Tarea Conjunta. Soy consciente del sacrificio que deben realizar diariamente, alejados de sus seres queridos, pero en este momento cumplimos con el deber de garantizar la seguridad de todos los ciudadanos ante la amenaza invisible. Para mañana se celebra el Día de Policía. Quiero mandar un saludo fraternal y mi agradecimiento a ustedes por esa entrega y sacrificio. Reconocemos el trabajo que hacen a costa de su propia vida. Está más que demostrado. El balance de hoy es positivo. Hay que estar alerta, cumplir las medidas sanitarias para evitar el ataque del enemigo. Por tu vida, la de tu familia y la de todo país, hagamos patria. Quédate en casa. Gracias, sí. Para discutir, presentar algunos aspectos de Plan Panamá Solidario, la ministra Marcova va a hacer presentación también de algunas estrategias importantes para la protección y evitar la violencia en las mujeres, sobre todo violencia de género. Gracias, ministra. Muy buenas tardes, público que nos escucha. Durante esta semana, el fin de semana específicamente, se continuó con la entrega de los bonos solidarios y las bolsas de comida en las áreas de Río Indio, Toabré, Tulú, El Cristo, El Hato, ubicados en la provincia de Coclé, y en la 24 de diciembre en Panamá. El total de bolsas entregadas a beneficiarios es de 296.621 y en el caso de los vales que han sido entregados un total de 160.281, teniendo un total de 456.902. Creo que es importante destacar el apoyo que seguimos recibiendo por parte del sector privado e igualmente el Club 2030 que nos ha apoyado de forma permanente en el programa Panamá Solidario. Muchísimas gracias. Creo que es importante destacar que las instituciones competentes en materia de violencia doméstica siguen trabajando de la mano para fortalecer la respuesta y atención a los casos que se desarrollan en el marco de esta cuarentena. Y es importante compartir información del Ministerio Público. El Ministerio Público ha habilitado una cuenta de correo electrónico identificada como violenciadoméstica@procuraduría.gov.pa a fin de facilitar que las víctimas y personas que requieran recibir asistencia o realizar consultas en materia de violencia doméstica y maltrato al menor de edad puedan contar con la atención u orientación que necesiten de parte de funcionarios especializados a nivel nacional. Es importante que al momento de enviar una comunicación al referido correo electrónico se indiquen hechos específicos, lugar de la ocurrencia del suceso e información de contacto en caso que esté disponible. A nivel nacional ustedes pueden ver los diferentes números de teléfonos que el Ministerio Público ha habilitado 24/7
horas al día para poder que ustedes puedan hacer las llamadas o consultas necesarias para la atención y asesoramiento en esta materia tan importante que requiere atención inmediata por parte de las autoridades competentes a nivel nacional. Importante destacar que la violencia doméstica o maltrato al menor, así como cualquier persona que quiera presentar una denuncia o una consulta, también están habilitados y de forma directa, además de los números de teléfono que están viendo, la línea principal que es la 524-2345. Todas las secciones de familia a nivel nacional del Ministerio Público están habilitadas para la atención 24/7. Hacemos un llamado a la población para que no se queden callados o calladas ante la comisión de esta clase de delitos, motivarse a denunciarlos para contribuir a romper el ciclo de la violencia. Queremos destacar que el Ministerio de Desarrollo Social se ha acercado para atender y coordinado con las instituciones competentes la ayuda y apoyo a la joven que fue víctima de intento de femicidio en el área de Arraiján la semana pasada. Elevamos nuestra voz de rechazo contra todo acto de violencia en estos momentos de cuarentena y los periodos subsiguientes. Necesitamos que la comunidad pueda tener contacto con estos números de teléfono e información para poder prevenir las situaciones de violencia doméstica dentro de los hogares panameños. Importante destacar que hemos contado con el apoyo del voluntariado profesional por parte de la doctora Vali Maduro, en la cual en el día de ayer personal de la Secretaría de Niñez y del Ministerio de Desarrollo Social ha recibido una capacitación a través del teletrabajo o modalidad virtual con relación al tema de prevención en materia de personas que pudieran tener alguna situación de salud mental y que además estén preparadas para poder referir desde el MIDES y desde la CENIAF a la línea 169 que está habilitada por parte del Ministerio de Salud. Es decir, los equipos de trabajo de las instituciones, tanto del Ministerio de Desarrollo Social como de la Secretaría de Niñez, siguen fortaleciendo sus capacidades para poder atender y derivar a las instituciones correspondientes los casos que se requieran para ser atendidos de forma inmediata. Finalmente hacemos un llamado y reiteramos la necesidad de cumplir con lo que el Ministerio de Salud y las autoridades sanitarias del país nos están compartiendo, mantenerse en casa y seguir con las recomendaciones de lavado frecuente de manos. Creemos que es importante poder sumar los esfuerzos para poder seguir adelante como país. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ministra Marcova. Vamos a darle la palabra al ministro José Alejandro Rojas para ver algunos aspectos de carácter económico, porque bien es cierto que las pandemias no solamente afectan los temas sanitarios, también los temas jurídicos y sobre todo los temas económicos, así que le vamos a dar uso de la palabra. Gracias, ministra. Buenas tardes, Panamá. Como todos sabemos, veníamos de una desaceleración que todos estábamos sintiendo, especialmente en el tema del desempleo. Sin embargo, en los meses de enero y de febrero vimos algunas tendencias positivas y siempre alertas a los factores tanto internos como externos que nos podían afectar. Es por esto que el 19 de febrero el presidente armó el Consejo Consultivo Económico para enfrentar el tema del COVID-19, donde hemos contado con todo el apoyo de los sectores, tanto público como privado, lo que nos permitió empezar a tomar medidas necesarias, tanto en temas de las finanzas públicas, como también en los sectores, en los servicios públicos. Uno de los temas fue la suspensión de pagos de préstamos hipotecarios, de autos, tarjetas de crédito y préstamos personales. También la moratoria de los servicios de energía, agua y telecomunicaciones, esenciales para este periodo, para aquellos directamente afectados. Fuimos los primeros en arriesgarnos al salir a los mercados internacionales y exitosamente colocamos 2.500 millones de dólares para cubrir las necesidades de salud, seguridad, alimentación y mantener la mayor cantidad de empleos posibles. Se le brindó de forma expedita y temporal a las empresas de telecomunicación un espectro adicional para que pudieran cubrir la creciente demanda de data móvil. Se han digitalizado más de 164 procesos, de manera de que evitemos las aglomeraciones y con esto evitar problemas de salud y de seguridad
Por ejemplo, el pago de la cuota obrera o patronal en la Caja del Seguro Social y también sus pagisalvos, al igual que telemática en el registro público, para poder tratar de hacer que la economía de manera digital se siga moviendo de la mejor manera posible y así poder mantener la mayor cantidad de empleos. Contamos con los mejores expertos en el MEF y contamos también con el apoyo de Indesa para poder con la empresa privada armar el plan para el día después de mañana. Sin embargo, nosotros empezamos desde ya la reconstrucción, entendiendo que estamos al frente de una catástrofe que requiere de todo nuestro esfuerzo. Por eso, ya hemos conseguido un fondo de 300 millones de dólares del BID para el segmento de la pequeña y mediana empresa y la microempresa, al igual que para el sector agropecuario. De igual forma, ya hemos conseguido 500 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional y 500 millones de dólares de MIGA, que es parte del Banco Mundial, para cubrir las necesidades de salud, seguridad, alimentación y mantener la mayor cantidad de empleos. Estamos trabajando ágilmente, pero con la cabeza fría, ya que sabemos que hay decisiones como las de los 2.500 millones de dólares que son necesarias tomar hoy para poder tener mejores oportunidades y posibilidades en el futuro. Sin embargo, también hay decisiones que si nos apresuramos ahora y las tomamos, pudiéramos estar hipotecando el futuro. Nosotros tenemos y confiamos que seguiremos teniendo la economía más dinámica, como nuestro presidente Laurentino Cortizo nos ha dicho, porque los tenemos a ustedes, panameños, solidarios, donde vamos a contribuir con la reconstrucción del país. El mundo no se va a acabar, el mundo va a cambiar. Tenemos que poner la politiquería en cuarentena y pensar en Panamá. Como dijo el presidente, toda persona que robe recursos de los panameños les caerá todo el peso de la ley. Todos vamos a tener que contribuir en esta guerra y la vamos a ganar. Entendemos las preocupaciones de la gente y son nuestras preocupaciones. Por eso trabajaremos sin descanso para que ningún panameño se quede atrás. Muchas gracias. Procedemos entonces al periodo de preguntas y respuestas. Iniciamos con el periodista Ramsés Betancourt de FTV Canal 5. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos en la mesa principal. Buenas tardes, Panamá. Me gustaría saber lo siguiente, tomando en cuenta que ya ha aumentado el número de personas recuperadas por el COVID-19. ¿Estas personas podrían tener o no secuelas en su salud a corto, mediano y largo plazo? Como se ha señalado anteriormente, este es un virus que se está conociendo su comportamiento, su fisiopatología, la información que tenemos disponible, que en efecto puedan haber complicaciones de efectos secundarios respiratorios, que algunos pueden tener fibrosis, y eso va a depender también de toda la rehabilitación que en su momento se les dé. Eso está demostrado en la información que se tiene en los estudios de investigación que se han dado previamente. Seguimos ahora con Briseida Delgado de CERTV. Buenas tardes, ministra y miembros de la mesa principal. Se habló de un 25% de recuperados en Panamá. ¿Esto involucra a los pacientes que salen de UCI y pasan a sala de hospitalización y los que envían a la casa pero que continúan con ese tratamiento? La cifra que se ha presentado el día de hoy, se ha hecho una diferenciación entre los casos que salen de UCI y de los casos que son los pacientes que se quedan en observación en casa y algunos en hoteles. Por ejemplo, el día de hoy hemos tenido en hoteles 32 egresos. El resto de los casos que hemos estado reportando en su mayoría corresponden a los pacientes que han estado en observación en sus domicilios. El doctor
Julio Sandoval tiene el total de los que han salido de intensivo, que de manera sucinta podría presentar el total de ellos. Muchas gracias, señora ministra. Como usted menciona, y el doctor Loren comentaba inicialmente, el concepto de recuperados, desde el punto de vista clínico, ha aumentado importantemente en las últimas 24 o 48 horas. Hoy hubo 6 egresos de la unidad de cuidados intensivos del complejo hospitalario metropolitano a la sala. Estos pacientes, desde el punto de vista clínico, ya están recuperados, ya están mejorados, esperando ya el pase a su hotel, hospital o a la casa. Igualmente, en otras unidades de cuidados intensivos han ingresado pacientes a la sala y continúa su evolución favorable. Es importante recalcar que estos pacientes están siendo monitorizados una vez egresan de sus unidades por parte del sistema de salud para vigilar efectos secundarios en su estado general por el medicamento, por la parte de medicación y por la rehabilitación pulmonar. Pasamos ahora a responder las preguntas que nos han llegado a la etiqueta o hashtag Yo Me Informo PMA. Iniciamos con @Raúl8910, quien pregunta: ¿qué determina que se acabó la cuarentena solo con la existencia de una vacuna? Bueno, nosotros no podemos decir que se pueda terminar la cuarentena en ningún país. De hecho, por ejemplo, todo lo que se ha vivido en China, puede decir que se ha podido terminar la cuarentena. O sea, todos los países van midiendo epidemiológicamente lo que ocurre y dependiendo las cifras que se presentan tendrán que ser ajustes progresivos. Lo cierto es que todo va a depender del número del indicador de contagio efectivo que se pueda tener, y eso es el elemento que estamos vigilando conjuntamente con el equipo que se ha establecido de control de coronavirus. Nosotros en el país tendremos que tomar medidas progresivamente en el momento que esté totalmente estable la situación, para ir retornando de poco a poco a las condiciones basales, pero eso no se puede predecir que pueda ocurrir para un tiempo predeterminado, ni tampoco podemos adelantarlo, porque esto se tiene que manejar con evidencia científica y con toda la responsabilidad. Y adelanto, por ejemplo, nosotros en el Ministerio de Salud, que hemos estado dando algunos permisos para que algunas obras comiencen a funcionar, han tenido que ser obras que por alguna situación en particular pueden poner en afectar la comunicación en el país, o que requieren en algún momento, se requieren para temas de alimentación, de la cadena de alimentos y todo eso. Entonces, la cantidad que se da de permisos son limitados y el Ministerio de Salud viene vigilando todas estas medidas, y de hecho próximamente estamos presentando una resolución para que se establezca quién es el responsable de estos salvoconductos, porque no se pueden seguir dando salvoconductos ni por diputados, ni por alcaldes, ni siquiera por autoridades regionales. Tiene que haber una homologación de quién es el responsable, porque el Ministerio mantiene el control y la vigilancia del cumplimiento. Avanzamos con más preguntas que nos llegan a la etiqueta Yo Me Informo PMA. Ahora es el momento de Jiménez Savisay. Pregunta: ¿cuándo iniciarán las pruebas masivas para encontrar los asintomáticos de COVID-19? Bueno, esta es una muy buena pregunta, sobre todo que en la discusión que tuvimos por el equipo de asesores el día de hoy, el día de mañana vamos a comenzar a hacer el estudio de 100 casos en donde se están viendo 2 pruebas que han sido aplicadas en otros países y que han sido consideradas efectivas, pero antes de aplicarlas en el país se tiene un mínimo de muestras para ver la efectividad que tiene. Esperamos que antes que culmine la semana podamos ya comenzar a aplicar, y vamos a comenzar por los centros hospitalarios y por la área más afectada, como por ejemplo en el caso
de los estamentos de seguridad, que también han tenido un número de casos de personas afectadas y que definitivamente son elementos claves durante la pandemia, que debemos tener la mayor cantidad de personas porque están en el frente de esta batalla. Seguimos ahora con el periodista José Escobar de Telemetro Reporta. Muy buenas tardes, José. Muy buenas tardes a la mesa principal, Aris. Por supuesto, la pregunta va dirigida casualmente a eso que planteaba la señora ministra Rosario Turner en cuanto al comportamiento a nivel mundial y obviamente el caso de Panamá, que no escapa a esta realidad. ¿Ustedes han hecho alguna evaluación sobre cuál será el promedio de personas afectadas o contagiadas por el coronavirus en las próximas semanas? Y como hablaba el especialista hace un rato, entramos a una semana crítica. En esa línea, ¿estaremos realmente preparados con todos los hospitales para atender a esa gran cantidad de personas que probablemente va a llegar en los próximos días? Bueno, primero tendría que decirle que ningún país nunca va a estar preparado totalmente para una pandemia. Aquí se hizo un proceso de planificación y a un mes de tener la pandemia hemos tenido la capacidad de darle respuesta a todas las situaciones que se han presentado. Y de hecho hay planes alternos que se han venido desarrollando, como está el desarrollo, por ejemplo, del hospital modular, que de hecho prácticamente todo el equipamiento está llegando esta semana. Y además también se tienen todas las medidas que la Caja del Seguro Social ha tenido para tener mayor acceso a los servicios de salud en distintos hospitales. Así que esperamos nosotros, con las proyecciones que han presentado el equipo que nos acompaña de control de asesores, del control del COVID, que definitivamente podamos estar para poder resolver esta forma de la mejor forma posible y humanamente, con todas las proyecciones y esfuerzos. Pero el día de mañana, el día de hoy solamente se han presentado prácticamente 4 filminas relacionadas un poco con el comportamiento del virus. Creemos que el día de mañana podemos presentar algunos otros elementos que son fundamentales para que ustedes vean que las medidas que el gobierno nacional ha tomado en este momento con el apoyo de este valioso equipo científico ha prevenido una gran cantidad de casos, y de que la sociedad, de continuar cumpliendo con todas las recomendaciones que viene dando el Ministerio de Salud y que en la mayoría de la sociedad viene cumpliendo, nosotros podemos enfrentar esta situación de una manera con el menor afectación de personas y con el menor número de personas, pérdidas humanas, que es lo que nosotros buscamos como sistema sanitario, salvar vidas, y lo podemos lograr con el apoyo de todos ustedes. Así que mañana adelantadamente le vamos a presentar un mayor número de filminas y detalles que ustedes requieren saber y que nosotros como ministerio estamos dispuestos a darle, porque de eso se trata, informar a la comunidad.